Buenas noches, nos encontramos nuevamente en un espacio llamado El Recreo, aquí en La Mula. Gracias por acompañarnos. Este es un espacio de conversación donde hacemos una pausa y exploramos y recreamos juntos qué hacer para que las brechas de género se reduzcan y mejore la calidad de vida que queremos para nosotras y para nosotros y para quienes vendrán. Esta noche nos vamos a querer enfocar, vamos a querer conversar un poquito más sobre este proceso acelerado de transformación en el que estamos, en esta suerte de crisis social, sanitaria, económica en la que hemos entrado a partir de la pandemia, hablando específicamente de lo que sucede en el trabajo, ¿no? La caída del empleo se estima en más del 50% y ha pegado fuerte a todos, hombres y mujeres. Pero sin embargo queremos ir un poquito más allá. Esto es cierto que ha pegado de la misma manera para todos. Nosotros pensamos que hay un impacto diferenciado y que esto se ve con mayor nitidez si entendemos cuál era la situación previa a la pandemia y cómo se encontraban o vivían el trabajo, la generación de recursos, la generación de la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Para eso hemos invitado a Hugo Ñopo, economista, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, y a Carolina Trivelli, economista e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos IEP y exministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hugo, hace poco tú presentaste un informe que lo que busca es generar un poco de evidencia y análisis de qué es lo que pasa con las mujeres en términos del trabajo. Cuéntanos, por favor, para poder empezar la discusión, cuáles son esas condiciones preexistentes que hallaste, ¿no? O que logras definir y que de alguna manera marcan la ruta de cómo las mujeres pueden estar viviendo su situación en estos momentos. Sí, bueno, gracias por la invitación, Erika. Es un gusto también saludar a Carolina, con quien siempre es un placer compartir. Mira, condiciones previas, ¿ya? Te voy a enumerar algunas que valen la pena tomar en consideración. 40% del empleo en el Perú está en el comercio y los servicios. Sectores que tienen dos características. Uno, es ampliamente feminizado. Son muchas las vendedoras y las personas que trabajan en los servicios, mucho más mujeres que hombres. Y bueno, decía, 40% en el comercio y los servicios, altamente feminizado. Y punto número 2, 40% del empleo también es autoempleado, ¿ya? No son personas que dependan de un empleador o de alguien, no es que hayan sido despedidas, ni mucho menos, sino que simplemente esos empleos terminaron de existir en el momento en que nos confinamos. Ahora, de ese 40% de autoempleo, resulta que 3/4 partes pueden llevar a casa menos de un salario mínimo vital, ¿no? Menos de una remuneración mínima vital. Entonces son empleos, la verdad, bien precarios, en condiciones pre-pandemia. Habrá que ver qué es lo que ha pasado con todos esos empleos post-pandemia, ¿no? Dos condiciones del empleo. Ahora déjame hablar de dos condiciones de los hogares también, estructurales previas a la pandemia. Una, hogares monoparentales. La velocidad a la cual los hogares monoparentales han aumentado es impresionante. Hoy en día ya hay tantos hogares monoparentales como hogares estos tradicionales en donde hay un padre, una madre y 2 hijos, esos hogares de 4 personas. El número de hogares en ambos casos es el mismo hoy. 20 años atrás, los hogares tradicionales eran más o menos el triple de los hogares monoparentales. A esas velocidades han aumentado. Más aún, en los hogares monoparentales, 2/3 son de jefatura femenina. La gran mayoría de hogares monoparentales son de jefatura femenina. Entonces, en estos hogares monoparentales, el apoyarse entre personas adultas dentro del hogar resulta una limitación. No es sencillo hacer esto. Entonces, poder salir a los empleos o mirar cambios en los empleos como vienen sucediendo estos días y va a seguir sucediendo en los meses que vienen, impone restricciones adicionales a esas mujeres cabezas de hogar monoparental.
Un segundo punto que quiero poner también sobre la mesa como condición estructural es que ya en los hogares biparentales, algo que se ha documentado bastante es que el reparto de las tareas domésticas dentro de esos hogares biparentales es bien desigual. Más o menos 3/4 partes de ese trabajo doméstico no remunerado es hecho por manos femeninas. Entonces, en esos hogares biparentales, antes de cruzar la puerta de la casa, ya hay unas diferencias importantes en desigualdad de oportunidades para salir a los mercados de trabajo a ser productivos. Entonces, mira, 4 características, 4 pinceladas, 2 del mercado de trabajo, 2 de cómo son los hogares, que nos dicen cómo estábamos previos a la pandemia y por qué es que nos ha golpeado tanto. Llegó la pandemia. ¿Y aquí ha sucedido lo primero que tú has señalado? El impacto es tan fuerte que ha golpeado a todos, y a hombres y mujeres por igual. Eso, primero, de buenas a primeras, llama la atención. La caída en el empleo es 55% en este último trimestre, y el indicador es el mismo para hombres y mujeres. Ahora, esto se da cuando comparamos todos los hombres y todas las mujeres. Como bien sabemos, hay interseccionalidades que son muy importantes. Dentro de la comunidad de mujeres es importante ver que dentro de las mujeres pobres, dentro de las mujeres que se autodenominan como indígenas o dentro de las mujeres que se autodenominan como afrodescendientes, los impactos sí son mayores. Ahí se ha perdido más empleo y la masa salarial que se conseguía generar se redujo mucho más de lo que se redujo para el resto de la población. Entonces ahí hay espacios, ahí hay interseccionalidades a las cuales hay que ir prestando atención. Vuelvo al punto para cerrar, de impactos iguales en el agregado de hombres y mujeres, 55% para hombres, 55% para mujeres, sin diferencias de género. Estos son los impactos primeros. Conforme pasen los meses, lo que va a comenzar a darse es lo que los economistas llamamos los impactos de equilibrio general. Cuando comienzan a suceder ya reacciones sobre lo que viene pasando, cuando se vea que allá en los mercados de trabajo la calle está dura, los hogares van a comenzar a priorizar que sea el hombre quien sale a buscar trabajo y la mujer se queda dentro del hogar, reforzando los roles de género, reforzando el reparto inequitativo de tareas domésticas y reforzando la limitada posibilidad de las mujeres de conseguir esos empleos. Se estima que algunos de esos impactos de equilibrio general, como digo, van a hacer que las brechas lamentablemente se amplíen. Y digo lamentablemente porque llevábamos unos 20 años de reducción de brechas de género, reducción en brechas de participación, reducción en brechas salariales. De repente ambas todavía venían siendo lentas para el tamaño del reto que tenemos por delante. Pero había una tendencia. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Ojalá no se quiebre tanto la tendencia, pero la perspectiva es que algo de eso sucederá. Y Carolina, quería retomar algo que mencionó Hugo sobre el tema de la interseccionalidad, ¿no? Hace poco nosotros hablábamos acá con dirigentes de mujeres artesanas. Son cerca de medio millón, la mayoría en regiones bastante golpeadas y que todavía siguen una escalada, en la pandemia. El surandino, bueno, ahorita algunas partes de la selva al parecer ya están un poco mejor. Y ellas decían, y era muy impactante su testimonio, decían, no nos va a matar la pandemia, nos va a matar paralización de nuestra capacidad de generar recursos e ingresos para nuestras familias, porque dentro de la pirámide, por lo menos de este sector, que es un sector aquí tiene mano de obra, bordados, algunas eran alpaqueras, tenemos paralizado todo el sector turismo, ¿no? Y no estamos en ningún registro. De medio millón solo están registrados 80.000, o hay un registro de 80.000, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, las trabajadoras del hogar, ¿no? Que no cuentan con contratos, que su nivel de formalización, y eso es algo que también sale del estudio de Hugo, ¿no? Mucha informalidad en el empleo de las mujeres. Cuéntanos un poco más cuál es tu análisis sobre estas condiciones previas que un poco van a marcar la ruta de qué estamos viviendo y qué es lo que se va a venir en los próximos años. Gracias, Erika, gracias por la invitación. Efectivamente, como dice Hugo, para
para el conjunto de mujeres, el trabajo informal, el trabajo por cuenta propia, el trabajo de baja generación de ingresos y el trabajo en el sector servicios y comercio es más importante para el conjunto, ¿no? Pesa mucho. Y como esos han sido los sectores más golpeados por la cuarentena, claramente hay un impacto relevante para las mujeres. Sin embargo, creo que el tema clave aquí es no generalizar, porque creo que aquí importa que miremos segmentadamente la situación laboral que enfrentan las mujeres, ¿no? No es lo mismo, como decía Hugo, la situación de mujeres en situación de pobreza, no es lo mismo, como dices tú, la situación para mujeres en zonas fuera de Lima, y sobre todo no es lo mismo para mujeres rurales, ¿no? En el mundo rural, el grueso del trabajo femenino, además de las tareas domésticas, es trabajo familiar no remunerado en la chacra, y un pequeño emprendimiento, un trabajo por cuenta propia o una venta de mano de obra al sector servicios, ¿no? Para generarse algún ingreso. Esa parte, que es la parte monetizable del esfuerzo laboral de las mujeres rurales, se ha perdido casi en su mayoría, ¿no? Entonces las mujeres rurales hoy día han quedado trabajando un montón, porque tienen todas las tareas domésticas, más su trabajo en la chacra como trabajador familiar no remunerado, pero esa pequeña ventanita de generación de ingresos que tenían, que era parte de lo que les permitía mejorar sus relaciones de género, mejorar sus capacidades de negociación, mejorar su autonomía, ahora se ha puesto en cuestión, ¿no? Y va a tomar probablemente un tiempo largo en recuperarse. En el caso de las señoras rurales, en mayor situación de pobreza, tienen como un recurso importante a los programas sociales, ¿no? Sean aquellos que les dan una transferencia monetaria o sean aquellos que les ofrecen algunas relaciones complementarias con el sector salud, con visitas domiciliarias, que ahora en buena parte también se les han cortado. Y eso me lleva a un punto que no tiene que ver con la capacidad de generar ingresos de las mujeres, pero sí con el efecto que tiene las medidas de restricción, de distanciamiento, de restricciones a la movilidad, en la capacidad que tienen las mujeres de aprovechar sus recursos, digamos, entre comillas, comunitarios, ¿no? Las mujeres más pobres, las mujeres más vulnerables, en el Perú tienen una larguísima tradición de soporte comunitario, sea de sus familiares, sea de sus vecinos, sea de su barrio. El comedor popular, la olla común, pero también el cuidado de las vecinas, de los niños, que es clave, por ejemplo, en zonas urbanas, para permitir a mujeres jefas de hogar el salir a trabajar, la vecina que le recibe al niño cuando sale de la escuela. Hoy día los niños no solo no van a la escuela, sino que ni la abuelita, ni la tía, ni la vecina pueden prestarles ayuda. Entonces sus posibilidades realmente de compatibilizar incluso trabajos de altísima flexibilidad con las actividades de cuidado son mucho más restrictivas, y eso limita sus posibilidades de salir al mercado laboral. Termino diciendo una cosa que es bien importante tener en mente. Las mujeres, en general, en todos los estratos, estamos dispuestas a sacrificar ingreso por ganar flexibilidad. La flexibilidad es un activo muy importante para las mujeres porque es lo que te permite compatibilizar las tareas de cuidado con las tareas laborales. Y ahora las medidas de restricción lo que han hecho es quitarnos flexibilidad, ¿no? Entonces, no solamente es que hemos perdido ingresos, sino que también hemos perdido flexibilidad. Es como el peor de los escenarios para el tema de cómo las mujeres enfrentamos el mercado laboral. Sí, claro, el teletrabajo además es una pesadilla, ¿no? Pero incluso cuando no lo es, incluso cuando te logras adaptar al teletrabajo y logras hacer el trabajo mientras pasas la aspiradora o mientras te hablan los niños, el grueso de las tareas en las que se emplean las mujeres de menores recursos no permiten teletrabajo, ¿no? Hacer tareas de limpieza, hacer lavado de ropa, hacer venta de comida en un puesto del mercado, no puede hacerse de manera remota. Entonces, tienen mucha más presión o por salir, pero a la vez tienen más restricciones para salir, porque no tienen este soporte ni familiar ni comunitario
para poder hacerlo. Entonces, este equilibrio que había entre, bueno, sacrificas ingreso por tener flexibilidad que te permite hacer todo a la vez, ahora encima lo has perdido, ¿no? Entonces no te quedas sin nada. Entonces la famosa reactivación, o sea, es un sueño, es una utopía, es la reactivación ¿para quién? ¿En qué condiciones? ¿No? Porque se han dado una serie de medidas que todos hemos aplaudido y que están muy orientadas a la macro, ¿no? Con esta narrativa que habla sobre la macroeconomía, pero ya, ok, hagamos foco, ¿no? Cómo esa reactivación realmente gotea para nosotras, ¿no? Para todas. ¿Qué piensas sobre eso, Hugo y Carolina? Porque acá hay como algunas rutas que se plantean, yo entiendo que para el debate, en el documento de Hugo, sobre qué hacer, ¿no? Y cómo todas sentimos de que de alguna manera el sistema, el Estado está también respondiendo a nuestra necesidad de seguir generando ingresos para nuestras familias. Hugo. Sí, es claro, Erika, que las desigualdades van a exacerbarse. Hoy no todos estamos frente al mismo conjunto de oportunidades para hacer frente a la pandemia. Y entonces las diferencias socioeconómicas, por un lado, van a marcar la diferencia respecto de las posibilidades para trabajar, pero las diferencias de género también se van a exacerbar. Una cosa que está pasando es que ahora que nos hemos recluido en nuestras casas, el trabajo doméstico ha aumentado, como bien señalaba Carolina. Ahora que los chicos están en la casa, hay que acompañarlos más tiempo en sus tareas, en que se conecten a la red, en que estén en sus clases. Algunos datos preliminares de Aprendo en Casa, por ejemplo, dan cuenta de eso. Pero no solamente dan cuenta de que hay más necesidad de trabajar en el hogar, sino que nuevamente el reparto por género de esas nuevas actividades no solamente replica el desbalance que ya conocíamos de mediciones prepandemia, sino que lo exacerba. O sea, todo ese nuevo trabajo es aún más feminizado. Pasa eso con los chicos en el colegio, pasa eso con las tareas de cuidado de los que lamentablemente caen enfermos. Pasa lo mismo también con que si ahora estamos mucho más tiempo en nuestras casas, la casa misma necesita mayor cuidado, hay que limpiarla con más frecuencia, hay que ordenar las cosas con más frecuencia, y nuevamente las evidencias preliminares están apuntando a que eso no solamente preserva los desbalances que ya estaban, sino que los exacerba. Aquí estoy citando data de Gender Lab, por ejemplo. Entonces, estas diferencias se están acrecentando, están aumentando. Y otra dimensión por la cual también las diferencias están aumentando es que para teletrabajar uno necesita tecnología, y las diferencias en acceso a la tecnología, primero, son bien notables en términos socioeconómicos, ¿ya? Pero además de eso, tienen que ver con el género. En los hogares de jefatura femenina, la encuesta nacional de hogares nos dice, hay menos acceso a la tecnología que en los hogares de jefatura masculina. Y la tecnología nos sirve, uno, para teletrabajar, pero dos, también para estar conectados, como bien decía Carolina, estar conectados al barrio, estar conectados a la comunidad, mantenernos dentro de una red de protección social de nuestras comunidades. Y tercero, si alguien lamentablemente cae enfermo, también nos permite la tecnología estar vinculados a ese servicio de salud que debería atendernos, servirnos, y con menor acceso a la tecnología. Entonces las mujeres enfrentan esto con un diferencial de oportunidades que es claro, ¿no? Por último, déjame comentar lo de la flexibilidad, que es bien importante. Es una amenidad que las mujeres utilizan en gran medida, y es por eso que una parte importantísima del trabajo femenino prepandemia es a tiempo parcial, 30 horas por semana o menos. Las mujeres que trabajan a tiempo parcial son más o menos poco más del doble de los hombres que trabajan a tiempo parcial, por esta necesidad de flexibilidad. Y las mujeres pagan, entre comillas, por esta flexibilidad en la forma de menos salarios. Por eso es que las brechas salariales se exacerban justamente ahí en el trabajo a tiempo parcial. Y esto es lo que vamos a ver, qué es lo que va a suceder de cara al futuro, después de la pandemia. Sin duda, déjame agregar dos aspectos que me parecen centrales. Uno es que necesitamos medidas que acompañen a las mujeres en la lógica de las mujeres, ¿no? No es que les sirve que les ofrezcan un trabajo a tiempo completo si no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿no? Incluso si hubieran esos trabajos, quizá no sirve. Entonces hay que pensar
en estas características que estamos mencionando. Se necesitarían, por ejemplo, intervenciones que generen opciones de empleo temporal, pero que tengan flexibilidad o que sean a tiempo parcial, que sí les permitan a las mujeres adaptar sus necesidades a la oferta de programas disponibles. En segundo lugar, probablemente las mujeres necesitan empleos muy cercanos a su casa, ¿no? Para no tener costos de transacción, de ir y volver del empleo, o para poder estar cerca de sus dependientes en caso los necesiten, ¿no? Entonces hay de nuevo que pensar en esta idea de trabajos más, opciones de trabajo, de generación de ingresos más localizadas. Y eso en el Perú no es una cosa que se ha trabajado mucho, que sería fundamental discutir. Una tercera cosa que creo que es muy importante, y por eso creo que lo que se necesita es pensar el problema y las respuestas desde los ojos de estas mujeres que se han quedado fuera de las oportunidades de un trabajo por este conjunto de condiciones que han variado. Muchas mujeres, sobre todo las más pobres, no solamente la han pasado muy mal durante la pandemia, se han endeudado todo lo que han podido, han consumido todos sus ahorros, se han quedado endeudados con la bodega, con los parientes, etc. Y muchas se han comido su capital de trabajo. Aquellas que tenían un pequeño negocio de venta en un mercado, de preparación de menú, etc., se han quedado sin capital de trabajo. Entonces, una cosa clave es asegurar que aquellas que están en capacidad, que todavía encuentran un mercado para sus productos, para su actividad, tengan la posibilidad de reengancharse con ese mercado, dentro de las limitaciones estas que estamos comentando. Y para eso necesitan acceso a capital de trabajo. Muchas mujeres de sectores populares acceden a ese capital de trabajo a través de mecanismos de ahorro y crédito comunitario, bancos comunales, la tanda, el grupo. Ahora eso es bien complejo, no solamente porque no puedes reunirte, sino porque como todos estamos enfrentando el mismo golpe, ¿no? Casi nadie tiene recursos para decir, bueno, ya yo voy a esperar que me toque el pandero en 10 meses. Todo el mundo quiere ser el primero, ¿no? Entonces, sí hay un espacio enorme para utilizar mecanismos financieros de las microfinanzas que en el Perú existen, que están desarrollados, no solo a través del sistema formal, de las cooperativas, de ONGs que tienen esquemas de crédito comunal, para avanzar en asegurarles capital de trabajo. Y eso es sumamente importante, habría que hacerlo más difundido. Se puede hacer con tecnología, pero eso impondría una brecha adicional. Entonces, mejor al método tradicional que sabemos hacer, de la reunión en la esquina del colegio, de las señoras, y se ponen de acuerdo para un crédito con garantía comunitaria solidaria, ¿no? Eso ya se conoce. El tema de comedores populares es fundamental, no solamente para asegurar que hay un abastecimiento de alimentos adecuado, con raciones de mejor calidad, que se pueden hacer con abastecimiento continuo, pero hay que ayudar a los comedores a activarse sin poner en riesgo la salud de las señoras que cocinan, de la comunidad. Y creo que ahí en esa línea hay mucho que hacer. Cualquiera de esas opciones que pueden ayudar a las mujeres a reengancharse, a reactivar, a recuperar sus medios de vida, sin duda, sobre todo para los sectores en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, requieren un acompañamiento de protección social. No podemos dejarlas que hagan esto solas, porque muchas no van a poder hacerlo. Y entonces sí se requiere un esfuerzo temporal de protección social, sea en la forma de una transferencia monetaria, sea a través de un programa de acompañamiento a las familias, de soporte alimentario a través de los comedores. Hay muchas maneras de pensar en esto, pero creo que tenemos que transmitir el mensaje que no se trata simplemente de decirles ahora puedes salir a trabajar, porque muchas no van a poder salir a trabajar en las condiciones prepandemia, sino que hay que decirles tienes que salir a trabajar y te vamos a proteger, te vamos a ayudar, te vamos a dar un soporte temporal y mínimo que te permita hacerlo, ¿no? Creo que esa debería ser la labor del Estado, ¿no? Y poner en valor su trabajo, ¿no? Porque se sigue apelando a ellas para la sobrevivencia, cuando es todo su trabajo, cuando ellas son también nuestra primera línea, ¿no? Las mujeres gestionando los comedores
populares porque somos buenas y cuidadoras, y ahí hay una base que creo que hay que hacer un trabajo para decir, como tú dices, que eso tiene que también venir con un acompañamiento del Estado donde se reconozca el rol que están jugando estas mujeres como agentes sociales. Del Estado y de la sociedad y de la empresa privada. O sea, esto nos sirve a todos, digamos, ¿no? Son un soporte importante. Pero esto no es casual. O sea, este no reconocimiento, desgraciadamente, está muy enraizado en cómo vemos el rol de las mujeres en la sociedad. La encuesta reciente, la ENARES, que ha salido, es terrorífica, ¿no? 53% de los que contestan esa encuesta creen que la mujer tiene que sacrificar sus aspiraciones personales por su familia y su marido. En el año 2020. Yo me preguntaba por un dato que ha dado Hugo en los últimos meses, la cantidad de televisores que hay, ¿no? Frente a la cantidad de refrigeradoras. Y yo digo, bueno, claro, nadie está dispuesto a sacrificar el ocio, el televisor, el Smart TV y el refrigerador. Quizás siempre asumes que va a ir alguien, va a ir ella, ¿no? A hacer el mercado, ¿no? Yo quería plantear otro tema, que es, se piensa mucho en programas, pero no he escuchado que se haya iniciado una discusión sobre la necesidad de un sistema del cuidado, que no es algo que solo corresponde a un ministerio, porque termina siendo igual, ¿no? La discusión del Ministerio de la Mujer, ¿no? O de las feministas o de estos pesados con su enfoque de género, y no se ve con una mirada, creo que más intersectorial, donde debería estar el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Producción, donde un sistema de cuidado también piensa en los hombres, ¿no? Piensa que los hombres también se tienen que hacer cargo en esta suerte de ir cambiando, que esto sirva quizás como una oportunidad, ¿no? Para ver si hay algo que podamos cambiar. No sé cómo ustedes ven estas rutas. Sí, apuntas muy bien, creo yo, a decir que hay un trabajo pendiente bien importante con los hombres, y a eso le sumo que el trabajo tiene que ser intergeneracional. Eso es cultura, y la cultura no cambia de la noche a la mañana. Felizmente puede cambiar, pero no de la noche a la mañana. Entonces hay un trabajo pendiente bien importante. Voy a confesarte una cosa, mira, cuando comenzó la pandemia, 4 meses atrás, yo me dije lo siguiente, yo pensé, oye, si ahora todas las personas van a estar metidas en sus hogares y ese trabajo doméstico previamente invisible, ahora se va a visibilizar. Pensé que algo así iba a suceder. Pensaba optimistamente en la posibilidad de que ahora todos comencemos a visibilizar eso, dada la cotidianeidad. La evidencia preliminar, y enfatizo preliminar, pero ya alguna evidencia me está probando cuán equivocado estaba. Yo estaba muy mal. Las brechas no solamente se han mantenido, sino que se han exacerbado. Esa invisibilización prepandemia de un montón de tareas domésticas ahora han seguido invisibilizándose. Habría que preguntarse cómo están usando sus tiempos los hombres y las mujeres ahora en estos tiempos de pandemia. Lamentablemente las estadísticas parece que no van a ser muy auspiciosas. Entonces hace falta una intervención. Hace falta abre los ojos para especialmente los hombres, ¿no? Oye, mira, hay un montón de cosas que no suceden por arte de magia. Alguien tiene que hacerlas, y ese alguien que las viene haciendo es una mujer. Y esas inequidades, esas desigualdades al interior de los hogares son absolutamente injustas. Son absolutamente injustas y tienen muy poco de sentido, ¿no? Porque en los hogares, dentro de nuestros hogares, estamos viviendo personas que somos familia, sangre de nuestra sangre, personas que nos hemos jurado amor en algún momento. Entonces, ¿cómo es que entre personas que nos amamos están sucediendo este tipo de inequidades? Es difícil de comprender, pero hace falta una acción para cambiar esto. Sin duda el trabajo con los hombres es parte fundamental, central en este esfuerzo, ¿no? Como dice Hugo, los cambios culturales toman mucho tiempo y varias generaciones en suceder, y creo que parte del trabajo tiene que ser sobre todo con los niños y las niñas, ¿no? Uno ve ya la diferencia generacional entre nosotros y nuestros hijos. Probablemente entre nuestros hijos y sus hijos será mucho más auspicioso, ojalá. Pero viendo los resultados de la encuesta esta del Ministerio de la Mujer, la verdad que yo me he quedado bastante preocupada, porque ese cambio, ese reconocimiento
social al rol que cumplen las mujeres en estas actividades no remuneradas, a su trabajo, y a su capacidad de decidir sobre lo que quieren hacer, este rol de esta obligación, porque las mujeres son más buenas, es demasiado difícil de cambiar, ¿no? Incluso si es que los hombres también se vuelven buenos y quieren hacer ese trabajo, ¿no? Yo creo que hay ahí un tema asociado con esta imagen ultra romántica de la maternidad, ¿no? Que le impone un peso cultural muy difícil a las mujeres, ¿no? Eso es bien importante, Carolina. Y yo comparto el optimismo con el que podemos ver las nuevas generaciones, ¿no? Y lo último que ha señalado es bien importante también. Algo que ya venimos aprendiendo, viene aprendiéndose de lo que destilan los estudios, es que si hay un momento clave en el que se quiebra esta ansiada equidad, es el momento del nacimiento del primer hijo, ¿no? La maternidad. ¿Cómo es que esto hace que aterricen una serie de roles y valores culturales que valdría la pena atacar? Estamos ya aprendiendo dónde es el momento donde de repente es más necesaria la acción. Pues, claro, y la data lo que refleja es que los hombres que tienen hijos ganan más que los hombres que no tienen hijos en promedio, pero las mujeres que tienen hijos ganan menos que las mujeres que no tienen hijos. Entonces, siempre... Con el segundo hijo y además queremos más flexibilidad porque estamos dispuestas a aguantar más cosas si es que eso nos permite tener y ser la mujer maravilla, pues, ¿no? Porque además somos mujeres maravillas. Pero ese es otro problema, ¿no? Tenemos esta imagen cultural muy enraizada, que es que, por ejemplo, las mujeres que logran ser exitosas, que logran ascender, que logran llegar a un cargo importante, lo logran porque son supermujeres. Y eso es un daño que nos estamos haciendo, ¿no? Porque siempre cuando decimos, es que llegó a ser gerente general, es que es muy trabajadora, o es que sacrificó a su familia, o es que es súper inteligente. Tenemos que normalizar el éxito de las mujeres y todavía lo miramos como una cuestión excepcional y hacemos que aquella mujer que logra ser exitosa debe ser vista como excepcional. Tenemos que lograr meter en la cultura de todos nosotros que es normal que las mujeres sean exitosas, que es normal que las mujeres puedan hacer lo que quieran hacer. Ese es un magnífico punto, y para que sea normal... No necesariamente ser buenas, además. ¿No? Claro. Para que se normalice, tiene que suceder con mayor frecuencia. Y ahí entonces hay que dar algunos empujoncitos, hay que poner cuotas de repente en algún lado. Ya la evidencia también nos dice que las cuotas en el mundo corporativo de repente no son tan efectivas, pero en el mundo de la política sí. Y lo que se le puede dar como mensaje a las niñas cuando hay cuotas en la política y las niñas ven que hay una presidenta, que hay más congresistas mujeres, es importante para las aspiraciones. Entonces, avancemos en eso, no le tengamos miedo a las cuotas. Los economistas tendemos a detestar las cuotas porque creemos que son alteraciones a los equilibrios de mercado, alteraciones a las meritocracias, ¿no? Cuando en realidad el sistema, entre comillas, meritocrático en el que nos encontramos hoy, bien sabemos que no es bien meritocrático, ¿no? Tiene sus tablas, tiene sus desigualdades que vienen de una historia que hay que ir alterando, ¿no? Entonces, ir avanzando por ahí, ir avanzando, hacer estos méritos, estos éxitos femeninos a los que se refiere Carolina, cada vez más comunes. Claro, hay que normalizarlo, hay que normalizar el éxito de las mujeres, que a nadie le sorprenda que haya una mujer gerenta, presidenta, congresista, debería ser lo normal. Cuando lleguemos a eso, vamos a tener un movimiento que va a permitir una participación mucho más igualitaria en todo, ¿no? El problema es que la construcción de ese momento no es tan sencilla ni es tan automática, ¿no? No, todo lo que ha costado llegar a la ley de paridad y alternancia ha sido como décadas y cantidad de proyectos, ¿no? Lo que creo que es importante es tratar de documentar todo, ¿no? Y generar evidencia que permita tener este tipo de discusiones donde salgamos de los sesgos que son parte de nuestro ADN, lamentablemente, y tratar de combatirlo, ¿no? Y ahí decir, nosotros insistimos mucho acá en La Mula, en decir lo mismo de distintas maneras, ¿no? Porque creo que, a ver, si así vamos tratando de calar en la discusión y en las narrativas, que creo que es muy importante en esta época donde
con tanta facilidad se fijan algunos conceptos que no queremos, ¿no? Bueno, yo quería agradecerles muchísimo, creo que tenemos todavía mucho por discutir, habría que darle como bastante seguimiento a varias de las rutas que creo que se pueden empezar a tomar a partir de ahora, para visibilizar un poco cómo esto le pega a las mujeres, ¿no? Cómo el impacto de la pandemia le pega a las mujeres. Vamos a estar detrás de Hugo, detrás de Carolina, pidiendo sus comentarios, su información y siguiendo y animando el debate. Pues no es un tema solo de mujeres, creo que es un tema de todos, ¿no? Y que de verdad puede cambiar la vida de todos para mejor. Entonces, esa es más o menos la apuesta y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Erika, un gusto. Con mucho gusto.